Mi familia quiere quitarme mi casa y dársela a mi hermano, aunque ellos mismos me echaron de su casa porque no tenían espacio para mí. Aviso desde ya que esto va a ser muy largo. Y la verdad, me da igual quien se lo crea o no, es tan loco que no culpo a nadie por llamarlo invento. No voy a discutir al respecto, pero esto me pasó. También me da igual si alguien de mi familia llega a leer esto, no voy a endulzar nada, pero tampoco voy a revelar detalles que permitan identificarme a quien no me conoce ya. Soy un hombre soltero de poco más de 30 años. Tengo un hermano de 29 que ya tiene 4 hijos. Tuvo al primero a los 22, el segundo llegó un año después, el tercero 2 años más tarde y el cuarto nació hace apenas unos meses. Su esposa, mi cuñada, y yo no nos llevamos nada bien, porque siempre intenta provocarme actuando como si fuera superior, y en cuanto respondo de alguna forma se convierte en una dramática reina del victimismo extremo. Puede empezar a llorar al instante y montar un espectáculo extremadamente convincente para ganarse la compasión de casi cualquiera. Mis padres y mi hermano la adoran, aunque saben perfectamente cómo es en realidad y simplemente no les importa. Es muy guapa, eso se lo reconozco, pero es tan horrible como persona que jamás podría atraerme. Además, se niega a conseguir cualquier tipo de trabajo, aunque tiene un título universitario, y mi madre se ofrece gustosa a ayudar con los niños todo el día, así que sus finanzas dependen por completo de mi hermano. Eso también significa que no pueden permitirse vivir en ningún lado que no sea la casa de mis padres, y la privacidad es todo un problema con todos bajo el mismo techo en una casa de 3 habitaciones construida en los 60. Al crecer, mi hermano menor fue siempre el evidente favorito. Nos llevamos 3 años, pero él desarrolló un complejo de superioridad porque a mí me castigaban duramente si me atrevía a responder de alguna forma a sus tonterías. En aquel entonces era obvio que mis padres se preocupaban mucho más por él, porque se llevaba la mayor parte de todo, a menos que alguien los confrontara al respecto, cosa que pasaba bastante con otros familiares. Por eso mis padres empacaron todo y nos mudaron a unos 240 km de distancia, para que el resto de la familia solo nos viera en fiestas, porque el viaje era de unas 3 horas. Mi hermano llegó a ponerse físicamente violento conmigo en varias ocasiones. Coqueteó sin parar con mi primera novia hasta el punto de que ella terminó conmigo, y se reía de cualquier desgracia que me ocurriera. Mis padres solo me decían que me aguantara cada vez que yo me molestaba. Solo recibía un trato igual cuando a mis padres les convenía mantener las apariencias. Admito que me resultaba bastante gracioso ver la cara que ponían cuando tenían que tratarme igual que a mi hermano en cumpleaños y navidades porque había otra gente presente. Teníamos parientes muy metiches a los que les encantaba el drama, así que mis padres hacían todo lo posible por ocultar lo que realmente pasaba y me amenazaban con quitarme todas mis cosas si abría la boca. Si algo, lo único que lograron fue celebrar con más ganas el día que cumplí 18 y me mudé, porque eso significaba que ya no tendrían que mantenerme. Ni siquiera había terminado la preparatoria cuando me fui, pero ir de sofá en sofá era muchísimo mejor que seguir viviendo con ellos. Desde entonces mantuve un contacto mínimo. Ni siquiera se presentaron en mi graduación, pero no me importó. A partir de ese momento, prácticamente solo veía a mis padres y a mi hermano en las fiestas, igual que el resto de la familia. El inicio de la pandemia de 2020 no fue nada amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato del condominio porque mi roomie también perdió el suyo, y ninguno de los dos podía pagar el lugar solo con el dinero del desempleo. Era un condominio de alquiler, de 2 habitaciones, que me encantaba. Cuando el contrato estaba por terminar, mi compañero se fue antes para vivir con unos parientes y yo tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto iba a estar en la calle si no reducía mis gastos al extremo. No debería haber alquilado un sitio tan caro, pero me gustaba vivir a todo lujo hasta que ese estilo de vida me pasó factura y entendí que debería haber estado viviendo en algún lugar mucho más barato para poder ahorrar algo de dinero para emergencias. Pero tenía un plan. Tengo una camioneta simplemente porque siempre me han encantado, así que encontré una camper por $1000 en buen estado y la monté en la camioneta para poder vivir ahí un tiempo. Se suponía que sería temporal, pero terminé viviendo en esa camper mucho más de lo que jamás imaginé. Mi idea original era poder vivir en la camper estacionado en la casa de mis padres, donde también viven mi hermano y su familia, pero cuando les pedí quedarme un tiempo me dijeron que la casa estaba llena y que no me querían ahí, además de que no nos habíamos llevado precisamente bien en la última década. Dijeron que solo aceptarían que estacionara la camper si les pagaba prácticamente lo mismo que cuesta un departamento en mi zona. Era demasiado solo por aparcar mi camper. Yo estaba desempleado e intentaba ahorrar todo lo posible del dinero del paro hasta encontrar otro trabajo. Con ese precio de renta casi me salía igual vivir en un departamento. Mis padres llamaron a mi camper un estorbo y me dijeron que me largara ya que no llegábamos a ningún acuerdo, y mi cuñada se moría de risa de que tuviera que vivir en una camper. Mi hermano se unió a ella, señalándome y burlándose, llamándome vagabundo.
La primera noche que no tenía a dónde ir, aparqué la camioneta con la camper en el estacionamiento de una tienda para dormir. Estaba muerto de miedo de que alguien intentara entrar a robar. No dormí casi nada. No tenía otro sitio a dónde ir. Los demás parientes con casa vivían bastante lejos, y todos mis amigos vivían en departamentos, y yo estaba muy apegado a mi zona, así que no quería simplemente largarme a otra ciudad. También había desviado mi correo al departamento de un amigo. Era la única forma de seguir recibiendo cartas. Encontrar un lugar estable para estacionarme fue muy difícil. Anduve buscando trabajo parecido al que tenía antes, y tardé meses viviendo la vida nómada en la camper. En ese tiempo tuve que lidiar con todo tipo de gente, mendigos, adictos y personas que me exigían que me fuera porque mi camper afeaba la vista. En una ocasión, alguien que me dijo que me moviera afirmaba ser parte de una asociación de vecinos. Ni siquiera estaba aparcado en una calle con casa cerca, y cuando le pregunté de qué asociación hablaba se puso sumamente agresivo y me amenazó. Me moví para evitar problemas. Para tener un suministro constante de electricidad, aprendí a usar un cable de extensión muy largo para conectarme donde pudiera y recargar las baterías de la camper. Eso significaba colarme y enchufarlo en algún contacto exterior de un edificio cualquiera mientras estaba aparcado en la calle. Sé que está mal, pero necesitaba mantener cargadas las baterías para que el refrigerador siguiera frío. Tenía una pequeña bolsa solar para recargar el teléfono, pero nada parecido a una planta de luz, y además los generadores hacen ruido y gastan combustible, así que hice lo que tenía que hacer. Tras meses viviendo así, por fin conseguí un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar algo que no fuera en retail. Trabajé en retail en la universidad y me prometí que nunca más, aunque casi rompo esa promesa. Seguía recibiendo el dinero del desempleo, pero no tenía un lugar estable donde vivir mientras lo cobraba y no quería seguir sin trabajo cuando se acabara, además de que estaba aburrido como una ostra. No tenía mucho que hacer aparte de leer, ver películas en un reproductor de DVD portátil, usar el celular o la laptop y tomar nota de dónde podía estacionarme y qué baños públicos podía usar. Casi envidio a los japoneses por tener baños públicos tipo casas de baño. Aquí hacen falta cosas así. Cuando por fin conseguí el nuevo trabajo, prácticamente vivía en la parte trasera del edificio, junto al almacén y en unos antiguos lugares de estacionamiento para empleados que nadie parecía usar, porque estaban tan lejos atrás que el área estaba casi olvidada. A mi jefe, dueño de la empresa, le gustó este arreglo porque yo estaba disponible para cubrir casi cualquier turno siempre que hubiera dormido lo necesario. Incluso me permitió quitar la camper de la camioneta y colocarla en uno de esos lugares para poder conducir sin ella. No estoy seguro de que fuera legal, pero nadie nos dijo nada en todo el tiempo que vivía ahí atrás. No tuve que lidiar con muchos intrusos, algunos hubo, pero los guardias de seguridad los sacaban. Prácticamente estaba de guardia todo el tiempo, trabajando casi todos los días de la semana. Mi jefe me dejó conectar la camper al edificio para tener luz y agua, y yo pagaba una pequeña renta trabajando gratis los domingos, cuando no había nadie más en la oficina salvo el conserje y el guardia. Fuera de eso, tenía que ducharme en el departamento de un amigo o en el gimnasio local, porque la camper no tenía regadera, solo un baño portátil, y no quería llenarlo, ya que vaciarlo es una tarea asquerosa. Así que usaba otros baños siempre que podía. Tenía llave del almacén y podía entrar a usar el baño a cualquier hora. Incluso llegué a llevarme muy bien con el guardia nocturno. Ahora es uno de mis amigos más cercanos. Calentar la camper en invierno era fácil con un pequeño calefactor eléctrico. El verano no fue nada divertido. La camper no tenía aire acondicionado, así que tuve que conseguir un aire portátil de segunda mano solo para hacer el calor soportable. Hice muchas horas extra y aprendí nuevas habilidades de otros empleados, directamente en el trabajo. Hacia mitad de este año conseguí un mejor puesto en la empresa como supervisor y empecé a ganar un mejor salario que en mi trabajo anterior. Fue entonces cuando decidí que quería una casa. El susto de perder mi condominio me hizo entender que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Busqué algo cerca del trabajo y, a apenas 3 kilómetros, encontré una casa prefabricada de 3 habitaciones en un terreno pequeño, pero logré conseguirla por $10,000 menos del precio que pedían. Usé casi todos mis ahorros para el enganche y me aprobaron el crédito hipotecario. Por fin ya no tenía que vivir en una camper. Había suficiente espacio para echar la camioneta en reversa detrás de la casa, bajar la camper y dejarla instalada en el patio trasero, como si fuera un pequeño edificio independiente, por si algún día quiero usarla de nuevo. Cuando ya estaba completamente instalado, fui lo bastante tonto como para presumirlo en mi libro de caras. Mi familia vio la publicación, y ahí es donde empieza de verdad todo esto. Unas semanas después, mis padres y mi hermano, con toda su familia, se presentaron de visita sin avisar para hacer un tour por mi casa. Ni siquiera les había dado mi dirección, así que todavía no sé cómo averiguaron dónde vivo.
Ningún amigo ha admitido nada, y ningún otro familiar había venido antes, así que me pregunto si me espiaron en el trabajo y me siguieron a casa o algo por el estilo. No me sorprendería. En cuanto abrí la puerta, prácticamente se empujaron hacia adentro como turistas alborotados y empezaron a actuar como si estuvieran en su casa. Todos se pusieron a curiosear por todas partes, y mi cuñada lucía una mueca rara, una sonrisa torcida que me iba lanzando una y otra vez. Solo después entendí por qué, y me enfureció más que un toro dopado con esteroides al que acaba de picar una avispa. Mis padres no paraban de comentar que ahora tenía tanto espacio extra y que era demasiado para alguien como yo, que no tiene esposa ni hijos. Aún no, claro, pero quizá algún día. Mi hermano no dejaba de remarcar que había más espacio que en la casa de mis padres y que, además, mi casa estaba más cerca de su trabajo. Todas las banderas rojas estaban ahí, lo sé. Al final, mi hermano me pidió hablar en privado. De repente todos los demás salieron de la habitación y se fueron al porche, y ahí fue cuando por fin entendí que esto lo habían planeado. Mi hermano, llamémosle Dan, para simplificar, dijo que la casa era demasiado para mí solo y que debería dejar que se mudara con su familia, porque su esposa estaba embarazada del cuarto hijo y mi casa está mucho más cerca de su trabajo. Señaló que yo ya tenía la camper, así que podía vivir ahí afuera mientras ellos vivían en la casa principal. Y cabe destacar que Dan jamás mencionó pagar renta, y eso que tiene un buen empleo. También empezó a hablar de que habría cambios, incluso toques de queda, y que yo no podría entrar a la casa a cualquier hora sin avisar antes. Si no fuera porque sé que es mi hermano, habría pensado que la persona delante de mí había perdido la cabeza, pero Dan perdió los tornillos hace tiempo, gracias a que mis padres lo criaron como si fuera el centro del universo. Intenté hablar, pero él me interrumpía todo el tiempo como si yo no tuviera voz ni voto. Ni en 1.000.000 de años le alquilaría mi casa, ni siquiera una parte, a él, a otra gente quizá, solo para pagar la hipoteca más rápido, pero desde luego no a él ni a su esposa tóxica. He oído historias exactamente así en videos de internet muchas veces, y jamás pensé que las viviría en carne propia porque me parecían demasiado absurdas. Pero mis padres, mi hermano y mi cuñada encajan perfectamente en el perfil de narcisistas con derecho. Así que tomé el teléfono, activé la grabación y lo mantuve en la mano. Dani se fijó en lo que había hecho y siguió con los brazos agitados, enumerando todas las razones por las que necesitaba mi casa. Luego pasó de pedir a hablar como si todo ya estuviera decidido, e intentó alargar la mano para estrechar la mía, como sellando el trato. Fue entonces cuando por fin saqué la columna vertebral y le solté un ni de coña tan fuerte que Dan hasta dio un paso atrás. Rara vez le había levantado la voz a ese nivel, porque mis padres me castigaban cada vez que lo hacía, pero esta era mi casa, no la suya. Aquí mi espalda podía brillar todo lo que quisiera. Me levanté y le dije que mi casa no estaba en oferta, y que actuar como si yo fuera a dejarlo mudarse solo porque lo quisiera no lo iba a hacer realidad. Compré mi casa para mí, y no es mi culpa que no deje de tener hijos y tenga que seguir viviendo con mis padres porque no puede permitirse independizarse. Dan se acercó todo lo que pudo sin llegar a tocarme y me soltó que yo no merecía la casa y que él necesitaba un mejor lugar para su familia. Me reí en su cara y le dije que eso era una tontería, que trabajé duro para poder comprarla, así que por supuesto que la merecía. Dan empezó a gritar que yo no tengo esposa ni hijos y no necesito tanto espacio, así que total, que más me daba dárselo a él. Le respondí que no le iba a dar nada y que ni siquiera se había ofrecido a pagar renta. Si lo dejaba mudarse, yo seguiría pagando sola toda la hipoteca de mi propia casa sin siquiera poder vivir en ella. Entonces Dan dijo que él no debería tener que pagar renta porque su familia va primero y que nuestros padres habían dicho que yo iba a hacer esto, y que lo iba a hacer punto. Grité que hablaba como si su palabra fuera ley o algo así, y le dije que no tenía ni el derecho ni el poder de regalarle mi casa. Justo en ese momento, como si hubieran estado esperando la señal, mis padres y mi cuñada irrumpieron de nuevo por la puerta principal y me rodearon para intentar obligarme a aceptar. Hubo muchos gritos, pero resumiendo, desde ese momento escuché la frase «solo hazlo por Dan» más veces de las que puedo recordar. Les dije que no tenían voz ni voto sobre mi vida ni sobre mi casa, y que se largaran antes de que llamara a la policía. Mi cuñada fue la que más chilló, gritando que estaba embarazada otra vez y que no podía hacerle eso. Le contesté que yo no le había hecho nada, que ella simplemente daba por hecho que podía tomar y tomar de mí como si yo fuera a permitirlo. No tenía ninguna obligación con ella ni con su familia. La llamé presumida y le dije que nunca había tenido respeto por mí, así que no me importaba lo que pensara ni cuántos hijos tuviera, no sentía ninguna lástima por ella y no iba a vivir en mi casa. Eso la enfureció lo suficiente como para atacarme. Me alcanzó a dar un buen golpe en la cara e intentó seguir, pero mi hermano la sujetó mientras ella pataleaba y gritaba que la soltara para sacarme los ojos. El teléfono en mi mano había grabado prácticamente todo,
así que lo levanté y dije que llamaría a la policía si no salían de mi casa en ese mismo momento. Mis padres le dijeron a Dan que se iban, y mi madre añadió que yo tenía una semana para entrar en razón. Le respondí que no lo haría, que no regresaran, y le dije a mi cuñada que lo tenía todo grabado y que, si intentaba algo, presentaría cargos por agresión. Ella me gritó y salió dando un portazo, llorando a gritos con la cara entre las manos. Mi madre fue la última en salir y dijo que más me valía hacer esto por Dan y por mi cuñada. Le contesté que no lo haría. Actualización 1. Como ya dije en la primera parte, muchos encontrarán esto increíble y demasiado largo, y sí, lo sé, también estoy al tanto de que ya hay historias similares circulando por Internet. He visto varias, pero no es como si esas personas tuvieran el monopolio de este tipo de experiencias. Si acaso, me sorprende que esta página no se haya convertido en un arma más efectiva contra este tipo de abusos, porque la gente con derecho debería tener mucho más miedo de quedar expuesta aquí. En fin, no culpo a nadie que diga que esto suena falso, yo también lo pensaría si lo estuviera leyendo. Sin embargo, si has leído la primera parte, ya sabes lo retorcidos que son mis padres, porque en mi vida ellos han sido la raíz de todo el mal que malcrió a mi hermano hasta convertirlo en lo que es hoy, y jamás me han dado una razón real de por qué, y me da miedo que ni siquiera exista. Hay gente que no puede explicar por qué toma decisiones como tener un hijo favorito, así que lo único que les queda es seguir apoyando al hijo al que apostaron, que es exactamente lo que mis padres intentaron hacer, y yo prácticamente les arruiné la vida por ello, no en el sentido legal, sino emocional. Después de echar a mis padres, a mi hermano y a mi cuñada de mi casa nueva por intentar obligarme a cedérsela a mi hermano, me metí de inmediato a mis redes sociales y conté la historia a toda la familia. Se difundió bastante rápido, pero ya no la encontrarás porque todo se borró hace tiempo y puse mi perfil en privado. Lo publiqué porque sabía que lo primero que harían al llegar a casa sería intentar retorcer lo ocurrido para convertirme en el villano, y acerté de lleno. Pero yo tenía como una hora de ventaja para empezar, y además tenía el video como prueba de lo que hicieron. No pienso mostrar ese video aquí, así que ni lo pidan. Ser previsor funcionó porque logré que bastantes familiares se pusieran de mi lado desde el principio. Mis padres, mi hermano Dan y mi cuñada debían de estar listos para publicar su propia versión, pero ya era tarde, así que ni siquiera se atrevieron a mentir demasiado. Mis padres, Dan y mi cuñada tenían un par de monos voladores apoyándolos, pero no mucho más. Muchos otros ya sabían lo con derecho que eran, así que lo que pasó fue algo que todos entendieron y aceptaron muy rápido. Hubo una persona en particular que me llamó, no sé quién era, pero se puso a despotricar diciendo que yo era un hermano horrible y que tenía que hacer espacio para un verdadero hombre de familia. Simplemente colgué y bloqueé el número. No volvió a pasar. Pasó la semana y mis padres aparecieron con Dan en mi porche, tal como habían dicho en su ultimátum anterior. Tocaron el timbre como locos y golpearon la puerta hasta que por fin respondí. La abrí apenas una rendija e intentaron empujarse hacia adentro otra vez, pero ya había instalado un par de cadenas de seguridad que lo impidieron y, para rematar, puse mi peso contra la puerta. Mi padre y mi hermano exigieron que los dejara entrar, pero les dije que estaba grabando todo en video y que llamaría a la policía si intentaban forzar la entrada de nuevo. Mi madre los calmó y luego, con su tono más empalagoso, me preguntó si ya estaba listo para dejar que mi hermano se mudara. Les dije a ella y al resto que se largaran a la mierda y que no volvieran. Mi madre sacó las lágrimas de cocodrilo y me preguntó por qué no podía hacer esto por Dan, porque es mi querido hermano. Me reí y le dije, sin rodeos, que no lo quería como hermano, porque me había tratado como basura durante años y ellos solo lo alentaron a hacerlo. Les dije que eran padres horribles y que él era un hermano horrible, y que se fueran antes de que llamara a la policía de inmediato. Se fueron sorprendentemente fácil, salvo por los sollozos escandalosos de mi madre y las miradas asesinas de los demás. Uno podría decir que fue sospechosamente fácil hacerlos marcharse. Pensé que el asunto se había terminado, pero supongo que debería haberlos tomado más en serio, porque tenían otros planes estúpidos. Volví a casa más tarde esa misma semana, un viernes por la tarde, y encontré un camión de mudanza y la minivan de mi hermano estacionados en mi entrada. Eran Dan y su familia, mudando sus cosas. Él solo me saludó con una sonrisa comiéndose la cara cuando lo vi. Yo estaba furioso y les ordené a él y a su familia que pararan, pero mi cuñada, muy oronda, dijo que, me gustara o no, se iban a mudar. Y luego, con la actuación más falsa del mundo, inclinó la cabeza, frunció los labios y dijo que no pasaba nada, porque mi mami se lo había permitido y que yo siempre debía hacer lo que mi mami me dice. Herví de rabia al escuchar esas palabras y ver su cara arrogante, así que me encerré en mi camioneta para llamar a la policía de inmediato. Cuando se dieron cuenta de lo que hacía, mi cuñada empezó a golpear la ventana y a gritar que parara, que no podía hacerle eso porque ella y Dan necesitan la casa, y lloró preguntando por qué no podía hacer esto por Dan.
Respondí a gritos que se jodiera Dan, que era mi maldita casa, no la suya. Entonces ella amenazó con rayar el costado de mi camioneta si no dejaba de llamar a la policía, todo lo cual oyó la operadora del 911 porque la ventana estaba entreabierta. Le dije que, si dañaba mi camioneta, la demandaría, y fue lo bastante lista como para echarse para atrás. Cuando llegó la policía, Dan y mi cuñada, junto con sus hijos, se atrincheraron dentro de mi casa. Les conté a los agentes lo que había pasado y les mostré mi licencia de conducir nueva con mi dirección actual. Luego, al acercarnos a la puerta, vi que habían cambiado la cerradura y que la vieja estaba en el porche, con el centro taladrado, y justo al lado el taladro que usaron, con un juego completo de brocas baratas de ferretería. ¿Podían ser más estúpidos dejando la evidencia ahí mismo? Señalé la cerradura rota y el taladro, y les expliqué a los policías todo lo que había ocurrido antes. Supongo que Dan llamó a nuestros padres en algún momento después de que yo llegué, porque aparecieron mientras hablaba con los agentes. Mis padres empezaron a mentir de inmediato, diciendo que yo había aceptado alquilarle la casa a mi hermano y a su familia. Respondí que eso era una mentira fácil de desmontar de una forma u otra. Entonces Dan y mi cuñada salieron por fin de la casa con unos papeles en la mano. Ambos tenían una sonrisa de superioridad, como si hubieran logrado ser más listos que yo. De hecho, habían redactado e impreso un falso contrato de alquiler, pero mi firma no estaba ahí. Había una firma, sí, pero no se parecía en nada a mi letra. No creo que ninguno de ellos haya visto jamás mi firma real, así que fue increíblemente estúpido de su parte. Les dije a mis padres y a Dan que eso era un fraude descarado, y que si la policía investigaba lo descubrirían sin esfuerzo. Y que no creía que ir a juicio y a la cárcel les hiciera ningún bien, especialmente a Dan, que podría perder su trabajo, su única forma de mantener a su familia. También dije que buscaría un abogado y los demandaría por daños si algo mío desaparecía, se rompía o era robado, y que llamaría a servicios de protección infantil para rematar. Dan se puso blanco y se le vio realmente asustado cuando dije todo eso, pero mi madre se metió entre nosotros y redobló la apuesta, repitiendo que solo debía hacer esto por Dan y que me fuera a vivir a la maldita camper para que ellos por fin tuvieran una casa familiar solo para ellos. Le grité que, si creía que era tan buena idea, que lo hiciera por Dan ella misma y le diera su casa a su hijo en lugar de intentar arrebatar la mía. Los policías separaron a mi madre de mí y dije que los quería a todos fuera ya mismo o presentaría cargos. Grité que habían taladrado la cerradura de mi puerta para entrar a la fuerza, que el contrato era obviamente falso, que habían falsificado mal mi firma y que tenía video de mi cuñada atacándome. Esos son delitos con los que podría arruinarles la vida si quisiera, y si no se iban, eso era exactamente lo que haría. La única razón por la que aún no lo había hecho era por los hijos de Dan, para que tuvieran un techo. Esa era su única oportunidad de largarse. En el momento en que mis padres oyeron eso, creo que por fin les cayó el 20 de que no podían obligarme a hacerlo por Dan. Mi madre se rindió y dijo que pondría fin al asunto. Luego se acercó a hablar en voz baja con mi cuñada, mientras mi padre se llevaba a Dan aparte. Mi cuñada empezó a gritar de inmediato y a romper el falso contrato en pedacitos diminutos, arrojándolos como si fueran confeti, hasta que uno de los agentes les dijo que recogieran cada trozo o les pondría una multa por tirar basura. A esas alturas, los dos policías tenían cara de no me pagan lo suficiente para aguantar esto. Dan tuvo que decirles a sus hijos que volvieran a cargar sus cosas en el camión de mudanza. Todos los niños lloraban, y el mayor sollozaba que ya no tendría cuarto propio. Mi cuñada y Dan juntaron a sus hijos para intentar un último intento patético de manipularme con la rutina de familia triste. Ya sabes, todos juntos, en especie de abrazo grupal, pero mirando hacia mi información. Juro que creo que lo habían ensayado. Todos los niños tenían la misma expresión suplicante, con los labios temblando. Mi cuñada acariciaba su panza de embarazada, inclinando la cabeza y poniendo cara de perrito abandonado, y mi hermano se esforzó en poner la mueca más triste posible mientras decía, «Por favor, no nos hagas esto, necesitamos vivir aquí». Pero no cedí y les dije que siguieran empacando. Todos los niños y mi cuñada subieron el nivel del llanto al máximo, y Dan me gritó, «¿Estás feliz ahora? Nos has negado un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a tu familia». Terminé riéndome como un maniático y respondiendo que lo que intentaba hacer no era compartir, sino quitarme algo, y que por más que lloraran no lograrían que los dejara mudarse. Porque él ya no era mi hermano, solo un imbécil con derecho que se cree que puede tomar lo que quiera de mí, igual que cuando éramos niños. Dan empezó a lanzar insultos y palabrotas hasta que los policías le dijeron que se calmara o terminaría esposado, quisiera yo presentar cargos o no. Se mordió los labios y puso una cara mezcla de miedo y rabia. Le pregunté a los agentes si podían quedarse hasta que mis padres, mi hermano y mi cuñada se fueran, y dijeron que no tenían intención de irse hasta que todo estuviera resuelto. De hecho,
En los minutos siguientes pasamos de 2 a 4 policías cuando llegaron más patrullas, por la razón que fuera. Eso le dio a mis padres un incentivo extra para moverse. Hice que Dan me diera las llaves de la cerradura nueva que había puesto en mi puerta, aunque al día siguiente instalé otra cerradura diferente, porque no sabía si tenía copias. Se mostró muy reacio a entregarlas, y en vez de dármelas en la mano, las lanzó calle abajo, directo a una alcantarilla, diciendo que fuera a buscarlas yo mismo. Pero uno de los policías lo regañó y lo obligó a recuperarlas. Tuvo que levantar la rejilla para alcanzarlas y terminó todo sucio en el proceso. Cuando por fin las sacó, refunfuñó y me las estampó en la mano. Entonces les ordené a todos que se fueran y no volvieran jamás. Mi madre dijo que me desheredarían por esto, como si fuera una amenaza que me afectara, y se lo dije tal cual. Con un tono exageradamente sarcástico le solté algo como: «Oh no, eso significa que ya no podré ir a ninguna fiesta con ustedes, donde siempre me tratan como basura porque Dan ha sido siempre su favorito». Les recordé lo mal que me trataron de niño, y dije que, si algún día Dan necesita un donante de órganos, no obtendrá nada de mí, así como ellos siempre me decían que hiciera cuando me trataban mal, que me aguantara. Mis padres se quedaron boquiabiertos después de todo eso, y los 4 policías también los miraban con cara muy poco amable. Si quieres dejar en evidencia a padres tóxicos como los míos, hazlo delante de agentes de policía. Es muy probable que no se atrevan a hacer nada realmente loco con testigos así. Mi madre se limitó a llorar y a esconder la cara en la chaqueta de mi padre, y mi padre tenía la mirada más derrotada que le he visto en la vida. Dan y su familia evitaron mirarme mientras terminaban de cargar el camión. Me aseguré de que nada mío hubiera desaparecido. Tampoco es que hubiera tenido tiempo de amueblar mucho la casa, con suerte tenía un sofá en ese momento. Todos volvieron a sus vehículos, y mi cuñada se quedó clavada mirándome con odio hasta que mi hermano finalmente la obligó a subirse a la minivan para irse. En cuanto se fueron, me conecté de nuevo y solté todo lo que había pasado. Esta vez mis padres estaban demasiado avergonzados como para intentar defender sus acciones. Si antes la familia estaba algo dividida, después de este incidente todo se inclinó fuertemente a mi favor. Casi toda la familia se puso de mi lado después de esto, y quienes no lo hicieron simplemente decidieron no apoyar a nadie. Por mucho que mis padres intentaron volver con su cantaleta de lo hicimos por Dan, nadie les prestó atención. Cualquier apoyo familiar que les quedaba se esfumó. Mucha gente de la familia que jamás pensé que me apoyaría lo hizo, incluidos antiguos monos voladores, así que supongo que ellos también terminaron hartos. Por esa época ofrecí recibir a la mitad de la familia en Nochebuena en mi casa nueva. Mis padres no estaban invitados. Sorprendentemente, mi hermano y mi cuñada no me habían bloqueado en sus perfiles, y vi que mi cuñada tuvo a su cuarto bebé a principios de noviembre. Siguen viviendo con mis padres. Estoy casi seguro de que sabían que yo miraba, porque mi cuñada empezó a publicar indirectas cada par de semanas sobre lo poco espacio que tenían viviendo con mis padres, probablemente para ver si aún podía hacerme sentir culpable. Y estoy seguro de que eso está volviendo locos a mi madre y a mi padre, porque ya no tienen paz ni silencio en su vejez, con 3 niños revoltosos y malcriados, una cuñada mentalmente inestable, mi hermano hijo de oro y un recién nacido en la casa, todo al mismo tiempo. Quizá podrían mudarse ellos mismos a un camper en su propio patio y dejar que Dan se quede con su casa por completo. Tal vez así consigan algo de paz. Sí, ellos también podrían hacerlo por Dan. Se suponía que iba a escribir más, pero esto se alargó demasiado, así que publicaré una tercera parte más adelante. Actualización 2. Estaba intentando dejar todo en 2 partes, pero mientras compilaba el resto me di cuenta de que la segunda parte quedaba absurdamente larga, así que la dividí en una tercera. Para quienes comentaron en masa que pusiera cámaras, lo haré cuando pueda permitírmelo. Sigo recuperándome económicamente tras comprar la casa el año pasado y, hasta donde sé, las buenas cámaras necesitan un ordenador decente para grabar, y yo no tengo más que una laptop de 3 años con Windows 10. Sí, sé que existen los timbres con cámara, ese será el primero que compre. A los que dijeron que debería haber mandado arrestar a mi hermano y a mi cuñada, la única razón por la que no lo hice fue porque son padres. Sus hijos los necesitan, y si Dan fuera arrestado seguramente perdería el trabajo. Sin eso, su familia se queda sin dinero, y mi cuñada tiene un bebé de apenas un mes ahora mismo. Ninguno de los dos necesita terminar en la cárcel. Pero no hace falta cárcel para tener venganza, la policía ayuda, sí, pero yo conseguí mi revancha sin siquiera presentar una denuncia formal. ¿Sería tan misericordioso otra vez? Probablemente no, y ellos lo saben. Decidí esperar a crear una cuenta y publicar hasta después de Año Nuevo, por si pasaba algo más, y pasó. Como los lectores anteriores saben, mi cuñada estuvo subiendo publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales claramente dirigidas a mí, sobre todo después de que tuvo a su cuarto bebé en noviembre.
Publicaba la misma basura repetitiva una y otra vez. Solo encontraba formas medio distintas de redactarla. Básicamente se la pasaba regurgitando que estaba harta de vivir con mis padres, que no hay suficiente espacio, que necesita su propia casa, bla, bla, bla. Sé que sueno muy despectivo, pero si vivieras todo lo que yo he vivido con esta gente, también estarías listo para sacar un mini violín imaginario delante de ellos. Son así de malos. Y como esperé hasta enero para abrir la cuenta, pasaron más cosas justo como pensé. Ya dije que había invitado a la mitad de la familia a una fiesta de Nochebuena en mi casa, y todos los que invité vinieron, aunque tenían que manejar unas 3 o 4 horas. Pero querían venir y mostrarme su apoyo. Me felicitaron mucho por lo duro que había trabajado para conseguir una casa por mi cuenta y me dijeron que lamentaban todo lo que me había tocado vivir. Me preguntaron por qué no simplemente tomé mi camper y conduje las 3 horas hasta donde ellos viven, en lugar de pasar tanto tiempo viviendo prácticamente como un vagabundo. Tuve que admitir, medio avergonzado, que estaba muy apegado a vivir por aquí y que mis mejores oportunidades de empleo estaban en esta zona. Mi pueblo natal no ofrece muchas buenas opciones laborales en mi campo, si es que hay alguna, y quería abrirme camino por mis propios medios tanto como fuera posible. En general aceptaron esa respuesta. Seguimos con la fiesta, que fue de las mejores que he tenido en años. Algunos parientes trajeron CDs con grandes álbumes navideños, y tengo que decir que el que trajo mi tío, Derey Charles, fue mi favorito. Canta villancicos como nadie que haya oído. Fue un momento grande y feliz. Por una vez sentí que podía olvidar mis problemas del pasado y disfrutar el presente. Pero no estaría escribiendo esto si todo se hubiera quedado ahí. Como 2 horas después de que empezara la fiesta, ¿adivina quién apareció? Mis padres, mi hermano y mi cuñada se presentaron fingiendo sonrisas. Ni siquiera tocaron, simplemente entraron por mi puerta principal como si pertenecieran al lugar. Apagué la música y les dije que se fueran de inmediato. Rogaron quedarse y dijeron que habían traído regalos. Uno de mis tíos se levantó y les gritó antes de que yo pudiera decir algo más. Les dijo que no merecían estar en mi casa ni en mi vida después de lo que intentaron hacer meses atrás, y varios otros familiares lo respaldaron. Cabe mencionar que este tío es hermano de mi madre y la adoraba hasta que se enteró de toda la porquería que hubo entre mis padres y yo. Mis abuelos, los padres de mi madre, a pesar de su edad se metieron rápido en medio y les dijeron a mis padres que, si querían reconciliarse conmigo, era demasiado pronto, y que nunca habían estado más decepcionados de ellos que en el último año. Les dijeron que habían escondido su favoritismo por mi hermano de las miradas curiosas durante mucho tiempo, pero que ya nadie se dejaba engañar, y que tenían que hacer un esfuerzo serio por tratarme realmente como a un hijo si querían volver a estar en mi vida. Luego se volvieron hacia Dan y mi cuñada y les dijeron que llevaban meses viendo la basura repetitiva que ella publicaba, que estaban hartos y que ya lo dejaran ir, porque mi casa jamás se convertiría en su nuevo hogar. Mi cuñada volvió a su viejo truco de ponerse a llorar y armar su fiesta de lástima diciendo que ella debería ser quien viviera ahí y no yo. Se dejó caer en una silla para hacer un berrinche, diciendo que no era justo que yo tuviera esta casa para mí solo cuando no tengo familia propia, y que ella tiene 4 hijos que necesitan más espacio, que solo quería un lugar mejor donde vivir y sentirse una verdadera madre. Fue mezquino de mi parte, pero dije en voz alta que es una pésima madre, porque deja que mi madre haga casi toda la crianza mientras ella se sienta en el sofá bebiendo, jugando en el teléfono o saliendo a gastar todo el dinero de Dan, y aún así tiene el descaro de quejarse. Incluso hice la broma de que me sorprendía que el bebé no se emborrachara con su leche materna de tanto que toma alcohol, y reconozco que ahí me pasé un poco, porque recibí varias miradas serias. Mi cuñada me exigió saber si estaba llamándola mala madre. Le respondí que las pruebas hablaban por sí mismas, y que si realmente quería poder salir de casa de mis padres algún día, debía sacarle provecho a su título universitario, conseguir un trabajo y aprender a ahorrar. Mi madre ya se encarga de la mayoría del cuidado de los hijos de mi hermano, así que ella tendría tiempo de sobra en cuanto el bebé fuera un poco mayor. El hijo mayor de mi hermano, de 7 años, corrió hacia mí para empezar a patearme y gritarme por levantarle la voz a su madre. Se me lanzó encima repitiendo que su mamá le había dicho que yo era el malo que la hacía llorar y no los dejaba vivir ahí. Entonces mi hermano agarró a su hijo para apartarlo, pero todos los demás familiares se metieron y aquello se convirtió en una especie de intervención familiar contra mi cuñada y mi hermano. Ella lloraba, el bebé lloraba, los niños lloraban, e incluso Dan estaba casi al borde del llanto por la reprimenda verbal que le estaban cayendo. Terminó sentado en el banquito donde dejo los zapatos junto a la puerta, hecho polvo. No podía mirarme a los ojos ni articular 2 palabras, no con la casa llena de gente lista para juzgarlo si intentaba sacar de nuevo al hijo de oro que lleva dentro. Si ellos no hubieran estado ahí para intervenir, apuesto a que esto habría sido un calco de cuando intentó darme órdenes para quedarse con mi casa meses antes. Pero para entonces ya lo habían humillado tanto que su reputación, y la de mis padres,
quedó completamente destruida en la familia, las máscaras se habían caído. Poco después, mis padres, mi hermano y mi cuñada se marcharon derrotados, y la fiesta continuó. Evitamos hablar de lo que había pasado durante el resto de la noche. Como la mayoría de los adultos había estado bebiendo, todos se quedaron a dormir en mi casa. Incluso dejé que algunos durmieran en la camper para que hubiera suficiente espacio. Admito que funciona muy bien como casa de huéspedes. Mis parientes querían verla desde antes y dijeron que no podían creer que hubiera vivido ahí casi 2 años. Me hicieron muchas preguntas sobre cómo era el verano, el invierno, y demás. Me levanté antes que todos en la mañana de Navidad y puse una olla de café recién hecho y algo de ibuprofeno para quienes habían pasado con el ponche con alcohol. Me felicitaron por ser un anfitrión mucho más amable de lo que mis padres nunca fueron, y todos acordamos repetirlo el siguiente año. Después de Navidad, mi cuñada por fin dejó de subir publicaciones que claramente eran indirectas hacia mí y borró todas las antiguas. Pero poco después de Año Nuevo subió una nueva quejándose de que había tratado de convencer a mis padres de conseguir una camper como la mía para instalarla en el patio, con la idea de que Dan y su familia pudieran usar toda la casa como su hogar familiar. Bueno, probar tu propia medicina nunca es agradable, porque mis padres rechazaron la idea con vehemencia. Según oí, no van a dejar que nadie lo saque de su propia casa, y menos del dormitorio principal. La publicación solo estuvo un par de días antes de que mi cuñada la borrara, y casi no ha puesto nada desde entonces. Le encanta quejarse, pero si un árbol cae y no hay nadie alrededor para oírlo, ¿puede seguir quejándose? Supongo que mi cuñada se dio cuenta de que ya no tiene sentido cuando nadie le escucha, y Dan no puede permitirse sacar a su familia de casa de mis padres con su sueldo, al menos no en mucho tiempo. Si en los próximos años terminan esperando otro bebé, no me sorprenderá. Desde entonces las cosas se han calmado bastante para mí, e incluso he invitado amigos a una noche de póker. Soy malísimo en el póker porque nunca logro recordar bien las reglas, pero ¿qué más da? Tomamos cerveza, comemos comida chatarra y nos divertimos como idiotas felices. Nos atiborramos de Whoppers de Burger King y la pasamos de la mejor manera que 4 adultos pueden cuando solo quieren pasar un buen rato despreocupado y emborracharse. Creo que quizá para verano me planteé empezar a salir con alguien. No es que esté rejuveneciendo, así que dedos cruzados para que salga bien. Mi camper ahora solo se queda ahí, quieta, en el patio, y admito que algunos días salgo a pasar tiempo dentro. Viví ahí 2 años, es como mi segundo hogar. Y quizá algún día la use para acampar de verdad, para lo que fue hecha. Nunca he ido de campamento, mis padres consideraban que era perder el tiempo. Así que sería una experiencia completamente nueva para mí. Esto marca más o menos el final de lo que pasó. Mis padres, mi hermano y mi cuñada se han mantenido muy lejos de mí, de hecho, parecen haber vuelto a actuar como si yo no existiera, igual que antes de que comprara la casa. No es algo que me moleste, mejor así. Pero inevitablemente volverán de alguna forma, lo sé. Solo me pregunto qué clase de estupidez se les ocurrirá la próxima vez. Si alguna vez vuelve a pasar algo tan digno de contar como todo esto, haré otra publicación, si esta cuenta sigue activa. Actualización, nuevas noticias, parte 3. Esto no sorprenderá a algunos de los que comentaron en publicaciones anteriores, porque mis padres hicieron exactamente algunas de las cosas que dijeron que harían, querían o bien mi dinero o bien mi firma. Esperaba los clásicos discursos narcisistas de que les debía algo o alguna basura pseudo-socialista de compartir la riqueza, pero eso solo estaba en mi imaginación. La situación real fue algo similar, pero mucho más suave, por así decirlo. Parece que ya saben que no deben presionarme demasiado y que esta vez iban sobre todo por la lástima. Todo empezó cuando mis padres se pusieron en contacto conmigo hace poco por redes sociales y pidieron una reunión en un lugar público a mi elección. Sonaba a trampa por todos lados, pero no tenía miedo. De hecho, me hizo gracia. Saben que ya no soy alguien con quien se pueda jugar, así que solo podía preguntarme qué querrían ahora. Elegí un restaurante local que puede tener el nombre de una aceituna y un jardín. Nos vimos allí. Dan estaba con ellos, pero se mantuvo casi todo el tiempo en silencio. Tuvimos saludos incómodos, pedimos algo de beber y fuimos al grano. Mis padres me rogaron que ayudara a Dan a conseguir su propio departamento para que por fin pudiera mudarse. Aparentemente el historial crediticio de Dan no es muy bueno, quién sabe por qué, tal vez porque su esposa lo gasta regularmente hasta dejarlo en números rojos. Me pidieron que ayudara ya fuera aportando algo de dinero o cofirmando el contrato del departamento y ayudando a pagar la renta. Simplemente dije que no a ambas cosas. Ahí fue cuando Dan estalló enfadado y me gritó que tengo mucho y no tengo una familia que mantener como él. Que necesitaba mi ayuda y que yo debería estar reservando dinero para su familia, ya que yo no tengo una propia. Me reí y le pregunté dónde estaban ellos cuando yo necesité ayuda. Ah, cierto,
Estaban señalándome y riéndose de mí por ser homeless. Oh, si queremos ir más atrás, podríamos revisar mi infancia. Estaría encantado de entrar en detalles con tanta gente escuchando a nuestro alrededor. Mi madre me agarró la mano y me suplicó que no hablara de nada de eso. Mi padre y Dan solo apartaron la mirada y se quedaron callados. Bastante seguro estoy de que querían decir algo como antes, pero se mordieron la lengua. Les pregunté si acaso pensaban que yo era rico o algo así, y sus caras lo dijeron todo. Cuando les expliqué que no tenía ese tipo de dinero, me miraron como venados ante los faros de un coche. Les desglosé cuánto había logrado ahorrar para el enganche de la casa y la forma en que tuve que vivir y trabajar para reunir ese dinero tan rápido, y como luego casi todo se fue en el pago inicial de la hipoteca. Les dije que todavía estoy en plena recuperación financiera. Sí, me queda algo de dinero libre cada mes, pero la mayor parte va directo a mis ahorros. Le pregunté a Dan cuál era su salario anual, y cuando me lo dijo señalé que, de hecho, era ligeramente mayor que el mío. Luego hice unas cuentas rápidas delante de mis padres y expliqué que aproximadamente el 70% de mis ingresos se va en la hipoteca, el seguro, la gasolina, el internet, el teléfono, la comida y otras facturas. Y que de ese 70%, me queda quizá un 30% como máximo para ahorrar, y que necesito ese dinero para estabilizarme. Además, tengo que asegurarme de tener un colchón para emergencias. Mi camioneta es de los 90, si se descompone, necesito dinero para arreglarla o reemplazarla. Y hay muchas otras cosas para las que uno necesita un fondo de emergencia, reparaciones del hogar, médicos, impuestos, abogados, o cualquier gasto inesperado en el que haga falta efectivo rápido. Así que, como pueden ver, simplemente no puedo destinar dinero a Dan, y también me niego a confirmar nada, porque eso me dejaría a mí atado a cualquier cuenta que Dan no pueda o no quiera pagar. Luego señalé que esa era seguramente la razón por la que mis padres no habían confirmado ellos mismos un departamento para Dan desde hace tiempo. Mi madre rompió a llorar otra vez. Yo iba un paso por delante de ellos en todo esto, no soy un cajero automático, ni un tonto, y se lo dije directamente a la cara. Esperaba que mi padre se enfadara conmigo como siempre, pero esta vez simplemente, no lo hizo. He conocido a este hombre toda la vida y siempre explotaba conmigo por la menor negativa a consentir a mi hermano, pero esta vez no reaccionó. Ni siquiera frunció el ceño. La única forma de describir la expresión que tenía es arrepentimiento y derrota, quizá arrepentimiento por haber sido un padre de mierda, quizá porque ya no puede intimidarme. ¿Quién sabe? En cualquier caso, mis padres no pudieron rebatirme y yo no pensaba darles ni un centavo. Dan solo se levantó y dijo que todo aquello había sido una pérdida de tiempo y que se iba. Mi madre empezó a disculparse por él, pero Dan insistió en marcharse. Entonces, y solo por matar con amabilidad, les ofrecí invitarles una ronda de sopa y ensalada ilimitadas mientras estábamos ahí. Supongo que no pudieron decir que no a comida gratis, ya que no habíamos pedido nada aparte de las bebidas, así que se quedaron. Me esmeré en hablar de cualquier cosa menos de dinero. Dan siguió callado, o comía o miraba el teléfono, mientras mis padres hablaban conmigo de forma incómoda. Contaron que recientemente se habían unido a una iglesia cristiana local y que ya llevaban 2 semanas asistiendo. Les dije que bien por ellos, y por supuesto trataron de venderme la idea de que fuera yo también. Respondí simplemente no, gracias, y tuvieron el buen juicio de no insistir. Cuando terminamos, Dan dejó $10 sobre la mesa como propina y se fue sin decirme una palabra a mí ni a nadie. Mi madre excusó su comportamiento y luego todos nos separamos. Eso fue todo, no hubo ni de lejos tanto drama como imaginaba. Pero sigue siendo mucho mejor que como eran las cosas antes con mis padres y mi hermano. En cuanto a mi cuñada, aunque sigue quejándose regularmente en línea sobre mis padres, está claro que no le gusta nada no ser la abeja reina de su casa. Y creo que su toxicidad por fin está alcanzándolos. Si no, ¿por qué estarían tan desesperados por arrastrarse de vuelta hacia mí? Mi cuñada en realidad quiere que mis padres se muden a una camper como la que yo tuve que usar para hacer espacio en la casa, y se lo niegan cada vez. Aún así, parece que tiene un séquito de gente igual de corta de miras que ella, porque de vez en cuando me escribe alguien que no conozco, decidido a gritarme por no ceder mi casa a mi cuñada. Ya no me molesto en discutir con esa gente, simplemente los bloqueo y sigo con mi vida. Hubo, eso sí, un troll especialmente insistente que tenía mi número de teléfono y llamaba desde un número distinto cada vez. Sí, parece ser la misma persona que me llamó para decirme que tenía que hacer espacio para un verdadero hombre de familia como Dan, pero me da absolutamente igual. Las llamadas han disminuido, si no es que ya se detuvieron por completo, porque dejé muy claro a esa persona que lo único que hacía era entretenerme manteniendo aquello tanto tiempo. La última llamada fue a principios de mes, y desde entonces, silencio total. Actualización 4.
Pensaba esperar unos 6 meses después de la publicación original para actualizar a todos, pero terminó siendo más tiempo. Sí, las cosas volvieron a ir mal, pero no tanto para mí. En general estoy bien, casi intacto, desde la última Navidad. Salvo por aquella vez que mis padres y Dan vinieron a pedirme dinero, como conté en la actualización anterior, y por un enfrentamiento más reciente con mi cuñada del que hablaré aquí. Compré algunas cámaras para la casa, incluyendo un timbre con cámara en la puerta principal. No le dije nada a mi familia sobre las cámaras, por si acaso, pero hasta ahora nadie ha intentado volver a entrar a la fuerza. Creo que la forma en la que los dejé en evidencia antes los asustó lo suficiente como para que me dejen tranquilo en su mayoría. He empezado a rentar 2 de las habitaciones de mi casa, una a un amigo cercano y la otra a un amigo de ese amigo. Ambos han sido inquilinos fantásticos. Saben que deben mantenerse tranquilos y no molestarme casi nunca, e incluso tienen pequeños refrigeradores en sus cuartos para no tener que meter sus bebidas en el frigorífico principal. El trato que les ofrecí era demasiado bueno para rechazarlo. Incrementó bastante mi ingreso mensual, y aún después de impuestos sigo pudiendo guardar cantidades decentes en el banco, ya que el dinero de la renta cubre una buena parte de mi hipoteca. Seguro que se preguntan cómo reaccionaron mis padres, mi hermano y mi cuñada al enterarse de que renté esos cuartos a amigos. La respuesta: nada bien. Mi padre y Dan se mantuvieron al margen, pero mi cuñada perdió la cabeza, y eso hizo que mi madre viniera llorando a preguntarme cómo podía haber alquilado esas habitaciones a otras personas en lugar de a Dan y su familia. Tuvimos una pequeña discusión en la que le señalé, para empezar, que ya habían irrumpido en mi casa una vez para intentar robársela. Le pregunté si ella dejaría entrar a vivir con ella a alguien que le hubiera hecho eso. También le dije que no había espacio suficiente para Dan y toda su familia conmigo dentro. No es que fuera a compartir techo con ellos de todos modos. Esto es una casa prefabricada de 3 habitaciones, y yo tengo la recámara principal con baño propio. Eso habría dejado solo 2 cuartos pequeños para Dan, mi cuñada y 4 niños. Sin contar que serían insoportables para mí a todas horas. Además, ella sabe perfectamente que yo no puedo estar cerca de mi cuñada, porque se dedica a provocarme a propósito, y todos ellos se burlaron de mí cuando estaba sin hogar. Sin mencionar que mis inquilinos actuales son 2 hombres solteros de 30 y tantos años con los que me llevo bien. Mi madre soltó algunas excusas entre sollozos, pero al final lo dejó pasar y admitió que solo estaba desesperada. Aclaración: mis padres se enteraron de que rentaba cuartos porque mi cuñada, básicamente, me estuvo espiando de alguna manera. Luego se lo dijo a mis padres, después mis padres me contactaron y más tarde mi madre vino a llorar a mi casa por eso. Desde entonces, mis padres no me han vuelto a molestar por la casa, así que, para mí, las cosas van bien. Para mis padres y Dan, no tanto. Resulta que mi cuñada es todavía peor persona de lo que ya pensaba. Sabía que era una gaslighter, una dramática que se victimiza a la mínima y una imbécil de manual, pero llegó aún más bajo, porque el hijo menor de Dan terminó por no ser suyo. Sí, leyeron bien. Mi cuñada tuvo una aventura, lo cual, viendo las cosas en retrospectiva, no es tan sorprendente, y algunos de ustedes ya lo habían vaticinado meses atrás. Tras ser descubierta, mi cuñada fue expulsada de la familia. Dan terminó hace poco su divorcio, que, por suerte, se resolvió a su favor, ya que vivimos en un estado con divorcio por culpa. Dan también demandó para que retiraran su nombre del acta de nacimiento del hijo menor, y ganó. Básicamente, después del intento de mis padres de obligarme a entregarles mi casa a Dan, las cosas se volvieron bastante caóticas en su hogar, y mi cuñada decidió culparme a mí de casi todo. Estaba convencida de que yo tenía montones de dinero, como si hubiera ganado la lotería, y que debía compartir la riqueza. Al parecer fue idea suya que vinieran a mi fiesta de Navidad, porque esperaba que pudieran ganarse mi favor. También fue idea suya hacer que mis padres y Dan intentaran sacarme dinero para un departamento. Así que su burbuja explotó por completo cuando Dan y mis padres le informaron de cómo eran en realidad mis finanzas. Durante mucho tiempo tuvo a Dan y a mis padres atrapados por completo en su mentalidad tóxica, alimentando su narcisismo con el suyo propio. Y como ella me culpaba a mí, el resto también lo hacía, hasta que ocurrió lo de la policía, cuando intentaron robarme la casa. Ahí empezó de verdad la caída de mi cuñada. Mis padres y Dan estaban recelosos de ir a mi fiesta de Navidad después de cómo los había puesto en evidencia, pero ella los convenció de improvisar unos regalitos baratos de última hora y simplemente aparecer, porque él nunca nos echará una vez que estemos dentro. Vaya si se equivocó. Apostó por ese plan, y yo, con el apoyo total de todos mis invitados, la eché a ella y a los demás. Ese plan, que seguramente pensó que era una genialidad, le explotó en la cara de forma espectacular. En mi publicación anterior conté que mis padres decidieron volver a la iglesia, quizá porque el año pasado dije que probablemente irían al infierno por lo que habían hecho. No puedo asegurar que esa fuera la razón,
pero admitan que sería bastante satisfactorio si lo fuera. Mis padres no habían pisado una iglesia en unos 20 años antes de eso. No creo que sea mala idea que vayan, pero necesitan entender que solo ir no les da un reinicio automático de todo lo que hicieron en el pasado. Aún así, tengo un poco de fe en que, al menos, lo están intentando. Porque mis padres vinieron a mi casa sin Dan para disculparse personalmente conmigo después de ver un video animado basado en mis 3 primeras publicaciones. Así es, han sabido de esta cuenta de Reddit desde hace mucho. También saben todo lo que estoy contando ahora. Sí, están molestos por ello, pero siento que quienes leen esto merecen una actualización, y para ello sigue siendo anónimo. Ver un video animado de ellos mismos y de sus propias acciones fue una forma perfecta de que se vieran tal como son, y vinieron a disculparse después. Jamás había visto a mi padre disculparse así con nadie, y como no es precisamente buen actor, sonó genuino. Reconocieron por completo lo que me hicieron y que no hay excusa posible. Incluso se describieron a sí mismos como narcisistas y admitieron la verdad, que me habían tratado muy mal. Luego empezaron a echarle la culpa de muchas cosas a mi cuñada. Sí, la arrojaron bajo el autobús, pero tampoco es que no fuera culpable de todo lo que dijeron. Mis padres han estado yendo a terapia desde hace un tiempo y me ofrecieron terapia familiar en grupo, pero lo rechacé, no estoy listo para eso ni de lejos. Dan no me pidió disculpas durante bastante tiempo, pero se le veía extremadamente arrepentido cada vez que se mencionaba el pasado. Mientras tanto, el matrimonio de Dan y mi cuñada se vino abajo. No fue un derrumbe lento, fue una avalancha. Si mi como chivo expiatorio / saco de golpes / cajero automático al que pudieran seguir insultando o tratando de sacarle dinero, y después de la humillación pública en redes sociales, mis publicaciones en Reddit y el video animado, mi cuñada descargó tanta toxicidad sobre Dan y mis padres que por fin se dieron cuenta de que no era la persona que creían. Su negación fue fuerte, pero el sentido de derecho de mi cuñada lo fue todavía más. He tenido más de una vez la imagen mental de sables de luz chocando en toda esta telenovela. Mi cuñada vestida como una especie de Sid Bimbo, con un sable que parece un lápiz labial gigante o algo así. Sé que podría sacar un montón de chistes de eso, pero no me he molestado en darle tantos detalles en mi cabeza. Como imaginarán, las cosas solo siguieron empeorando, porque mi cuñada siguió buscando otras formas de conseguir lo que quería. No paraba de enseñar anuncios de campers y casas rodantes usadas, intentando convencer a mis padres de que compraran una para que vivieran ahí, y así poder quedarse ellos con la casa principal. Y siguió insistiendo, aunque les dijeran una y otra vez que lo dejara. Incluso intentó decir que mis padres deberían comprar una RV y vivir viajando por carretera como hacen los viejitos normales. Eso fue estúpido incluso para sus estándares. Mis padres sugirieron lo contrario, que Dan y mi cuñada compraran una camper para vivir ellos. Mi cuñada prácticamente respondió que no tenía por qué hacerlo, porque ella es la madre y se comportaba como si eso le diera autoridad absoluta sobre todos, ya que los niños en la casa eran todos suyos. Y cuando no obtuvo lo que quería, literalmente tomó al bebé y se fue de la casa, desapareciendo durante varios días. Sabían que estaba bien porque el teléfono seguía funcionando y respondía a los mensajes con respuestas cortas y pasivo-agresivas. Cuando volvió estaba todavía más amargada, porque nadie cedió ante sus exigencias mientras estuvo fuera. Mi cuñada también se negó a ir a la iglesia, pero Dan sí fue con nuestros padres y llevó a sus hijos, excepto al más pequeño, porque ella no lo dejaba llevarse al bebé a ningún lado. En lo personal, no voy a la iglesia. Creo en Dios y todo eso, pero no me gustan las iglesias. Además, nunca me hicieron ningún bien mientras crecía. Actualización 5, parte 2. Para que todos lo entiendan, mucha de esta información viene de Dan y mis padres. Yo solo estoy contando lo que sé. Todo se fue realmente al infierno cuando Dan de pronto llamó a su esposa infiel en marzo. Eso nos dejó a todos helados, porque pensábamos que era un completo pelele con ella. Pero no lo es, al menos ya no. Ya saben cómo me trató cuando estaba en su lista negra. Bueno, su esposa no se libró de eso. Dan empezó a atar cabos sobre sus engaños después de por fin sacar la cabeza de la arena y consiguió en secreto pruebas de ADN de todos sus hijos. 3 resultaron ser suyos, pero el menor, el bebé, no. Para que se hagan una idea, Dan y yo tenemos el pelo lacio y muy oscuro, casi negro, igual que nuestros padres, y el de mi cuñada también es lacio y bastante oscuro. Pero el cabello del bebé es más claro y algo rizado. Al principio Dan pensó que era por la edad del niño, mi cuñada insistía en que se oscurecería con el tiempo. Pero nunca se oscureció, y supongo que ahí tuvo su mayor pista. La confrontó con el resultado del ADN frente a nuestros padres, y ella se desplomó llorando, diciendo que había sido un error. Mi cuñada desplegó todo el repertorio Darbo, negó, soltó verdades a cuentagotas, intentó manipular y hacer gaslighting, pero Dan no tragó nada.
Había hecho bastante más por investigar su aventura de lo que jamás hubiera pensado. Sabía que es listo, simplemente se dejaba ser tonto. Obtuvo pruebas detalladas de la infidelidad, registros de llamadas, mensajes del teléfono de ella, movimientos bancarios y la prueba de ADN. Incluso identificó al hombre con el que le engañaba, que probablemente es el padre del niño, ya que tiene el pelo mucho más claro y rizado. Las pruebas contra ella eran cristalinas. Dan dijo que era tan mala ocultando la aventura que ni siquiera tuvo que esforzarse para descubrirlo todo en cuanto empezó a mirar. Mis padres exigieron que mi cuñada abandonara su casa de inmediato. Ahí fue cuando ella se volvió loca. Primero solo gritó, pero pronto se puso violenta. Mi madre tuvo que llamar a la policía, y sí, la arrestaron. Arañó a Dan y a mi padre con sus uñas postizas hasta dejarlos llenos de marcas, y hasta hirió a su hijo mayor en medio del caos, pegándole tan fuerte que terminó con un ojo morado y la nariz sangrando cuando intentó interponerse. Dan tuvo la inteligencia de dejar el teléfono grabando cuando la confrontó, así que la policía tenía todo lo necesario para arrestarla por agresión. Los padres de mi cuñada tuvieron que conducir hasta allí para sacarla bajo fianza, luego volvieron por el bebé, las cosas de ella y su coche. Un par de días después de que la liberaran bajo fianza, mi cuñada apareció en mi casa, porque al parecer yo era el siguiente en su lista. En cuanto abrí la puerta, se lanzó a una diatriba delirante en la que me acusó de publicar en Reddit y me llamó la plaga con derecho de su existencia. No estoy seguro, pero creo que iba colocada con algo, porque aquello se sentía exagerado incluso para su nivel, y sus ojos no se veían normales. Aseguró que las madres con niños pequeños son lo más sagrado del mundo y se puso a gritar que ceder mi casa no debió ser demasiado pedir, porque apoyar a la familia era lo mínimo que podía haber hecho, y que, si lo hubiera hecho, su familia seguiría unida. Cuando intenté hablar mientras soltaba todo eso, intentó empujarme y taparme la boca. Incluso tenía la mano preparada como para arañarme. Ya pueden imaginar cómo me tomó eso. No soy precisamente alguien que tolere amenazas. Le dije que llamaría a la policía si no quitaba las manos de encima en ese mismo instante, y también le dije que todo había quedado grabado por el timbre con cámara. Empezó a entrar en pánico en cuanto oyó la palabra cámara. Entonces la destrocé verbalmente hasta que fue retrocediendo por el porche. Le dije que tenía una cara de piedra al llamarme con derecho, cuando la que encaja perfecto en esa descripción es ella. Que no había trabajado por nada de lo que tenía, que había engañado a su marido y se había quedado embarazada del amante, que había obligado a mi madre a hacer gran parte de la crianza de sus hijos, que había gastado el dinero de Dan hasta dejarlos en un agujero financiero y que se había creído con derecho a mi casa hasta el punto de intentar robármela. La llamé Intaitel al cubo y le dije que era una vara cegada por su propio narcisismo. Luego le ordené dejar de culparme de sus propias acciones y que no volviera a aparecer jamás en mi casa. Eso fue todo lo que necesitaba oír. Saltó de nuevo al coche, pisó el acelerador y se largó. Para mí, ese fue el último colmo. Ahora que estaba separada de Dan, finalmente fui a la policía y presenté un informe por acoso y por la agresión que sufrí el año pasado, y el hecho de que me hubiera puesto las manos encima en mi porche solo sumó a la lista. La policía ya tiene todo registrado, y entregué copias del video a Dan para el abogado del divorcio. Y sí, pedí una orden de restricción contra mi cuñada, fue concedida sin dificultad, porque era obvio que la mujer no está bien de la cabeza. No ha vuelto a hacer publicaciones sobre mí en redes que yo pueda ver, pero eso es porque puso su perfil en privado. Espero que el barco de culparme por todo ya haya zarpado hace tiempo. En cualquier caso, me ha dejado en paz. Durante el divorcio, mi cuñada seguía con su amante. En ese momento no tenía idea de qué clase de tipo era, pero cualquiera que se columpie con el cónyuge ajeno y encima tenga un hijo con esa persona, está claro que no tiene muchos escrúpulos. Una vez iniciado el divorcio, mi cuñada admitió que Dan ya no era suficientemente hombre para ella porque no podía costearle el estilo de vida que deseaba. Se veía a sí misma como una especie de esposa trofeo que merece estar con alguien rico. Dan dijo que soltó una carcajada casi maníaca al oír eso. Le contestó que no estaba ni de lejos lo bastante guapa para ser una trophy wife y se puso a enumerar todos los defectos que tenía. Ella terminó humillada y salió huyendo como una niña. Como ahora vive con sus padres, mi cuñada se vio obligada a trabajar en el negocio familiar, porque Dan ya no le da acceso a sus cuentas. Ya había reventado todas las tarjetas de crédito que le había dado antes, y se queja de tener que trabajar para sus padres pese a tener un título universitario. Pero, sinceramente, creo que son los únicos que la contratarían, teniendo antecedentes penales y un vacío de 10 años en su currículum. He oído por Dan que sus propios padres están profundamente decepcionados con ella, pero eso es solo un rumor. Podrían ser tan malos como ella, por lo que sé. De cualquier modo, el espectáculo de divorcio despegó de verdad en cuanto empezó. Mi cuñada no salió con gran cosa, sobre todo porque tuvo una aventura,
agredió físicamente a su entonces marido e incluso a su hijo mayor, y vivimos en un estado con divorcio por culpa como mencioné antes. Así que podía despedirse de cualquier esperanza de sacar buena tajada. Entraré en más detalle en la última parte. Mi cuñada también se negó a ir a la iglesia, pero Dan sí fue con nuestros padres y llevó a sus hijos, excepto al más pequeño, porque ella no lo dejaba llevarse al bebé a ningún lado. En lo personal, no voy a la iglesia. Creo en Dios y todo eso, pero no me gustan las iglesias. Además, nunca me hicieron ningún bien mientras crecía. Actualización 5, parte 2. Para que todos lo entiendan, mucha de esta información viene de Dan y mis padres. Yo solo estoy contando lo que sé. Todo se fue realmente al infierno cuando Dan de pronto llamó a su esposa infiel en marzo. Eso nos dejó a todos helados, porque pensábamos que era un completo pelele con ella. Pero no lo es, al menos ya no. Ya saben cómo me trató cuando estaba en su lista negra. Bueno, su esposa no se libró de eso. Dan empezó a atar cabos sobre sus engaños después de por fin sacar la cabeza de la arena y consiguió en secreto pruebas de ADN de todos sus hijos. 3 resultaron ser suyos, pero el menor, el bebé, no. Para que se hagan una idea, Dan y yo tenemos el pelo lacio y muy oscuro, casi negro, igual que nuestros padres, y el de mi cuñada también es lacio y bastante oscuro. Pero el cabello del bebé es más claro y algo rizado. Al principio Dan pensó que era por la edad del niño. Mi cuñada insistía en que se oscurecería con el tiempo. Pero nunca se oscureció, y supongo que ahí tuvo su mayor pista. La confrontó con el resultado del ADN frente a nuestros padres, y ella se desplomó llorando, diciendo que había sido un error. Mi cuñada desplegó todo el repertorio Darbo, negó, soltó verdades a cuentagotas, intentó manipular y hacer gaslighting, pero Dan no tragó nada. Había hecho bastante más por investigar su aventura de lo que jamás hubiera pensado. Sabía que es listo, simplemente se dejaba ser tonto. Obtuvo pruebas detalladas de la infidelidad, registros de llamadas, mensajes del teléfono de ella, movimientos bancarios y la prueba de ADN. Incluso identificó al hombre con el que le engañaba, que probablemente es el padre del niño, ya que tiene el pelo mucho más claro y rizado. Las pruebas contra ella eran cristalinas. Dan dijo que era tan mala ocultando la aventura que ni siquiera tuvo que esforzarse para descubrirlo todo en cuanto empezó a mirar. Mis padres exigieron que mi cuñada abandonara su casa de inmediato. Ahí fue cuando ella se volvió loca. Primero solo gritó, pero pronto se puso violenta. Mi madre tuvo que llamar a la policía, y sí, la arrestaron. Arañó a Dan y a mi padre con sus uñas postizas hasta dejarlos llenos de marcas, y hasta hirió a su hijo mayor en medio del caos, pegándole tan fuerte que terminó con un ojo morado y la nariz sangrando cuando intentó interponerse. Dan tuvo la inteligencia de dejar el teléfono grabando cuando la confrontó, así que la policía tenía todo lo necesario para arrestarla por agresión. Los padres de mi cuñada tuvieron que conducir hasta allí para sacarla bajo fianza, luego volvieron por el bebé, las cosas de ella y su coche. Un par de días después de que la liberaran bajo fianza, mi cuñada apareció en mi casa, porque al parecer yo era el siguiente en su lista. En cuanto abrí la puerta, se lanzó a una diatriba delirante en la que me acusó de publicar en Reddit y me llamó la plaga con derecho de su existencia. No estoy seguro, pero creo que iba colocada con algo, porque aquello se sentía exagerado incluso para su nivel, y sus ojos no se veían normales. Aseguró que las madres con niños pequeños son lo más sagrado del mundo y se puso a gritar que ceder mi casa no debió ser demasiado pedir, porque apoyar a la familia era lo mínimo que podía haber hecho, y que, si lo hubiera hecho, su familia seguiría unida. Cuando intenté hablar mientras soltaba todo eso, intentó empujarme y taparme la boca. Incluso tenía la mano preparada como para arañarme. Ya pueden imaginar cómo me tomó eso. No soy precisamente alguien que tolere amenazas. Le dije que llamaría a la policía si no quitaba las manos de encima en ese mismo instante, y también le dije que todo había quedado grabado por el timbre con cámara. Empezó a entrar en pánico en cuanto oyó la palabra cámara. Entonces la destrocé verbalmente hasta que fue retrocediendo por el porche. Le dije que tenía una cara de piedra al llamarme con derecho, cuando la que encaja perfecto en esa descripción es ella. Que no había trabajado por nada de lo que tenía, que había engañado a su marido y se había quedado embarazada del amante, que había obligado a mi madre a hacer gran parte de la crianza de sus hijos, que había gastado el dinero de Dan hasta dejarlos en un agujero financiero y que se había creído con derecho a mi casa hasta el punto de intentar robármela. La llamé Intaitel al cubo y le dije que era una vara cegada por su propio narcisismo. Luego le ordené dejar de culparme de sus propias acciones y que no volviera a aparecer jamás en mi casa. Eso fue todo lo que necesitaba oír. Saltó de nuevo al coche, pisó el acelerador y se largó. Para mí, ese fue el último colmo. Ahora que estaba separada de Dan, finalmente fui a la policía y presenté un informe por acoso y por la agresión que sufrí el año pasado,
y el hecho de que me hubiera puesto las manos encima en mi porche solo sumó a la lista. La policía ya tiene todo registrado, y entregué copias del video a Dan para el abogado del divorcio. Y sí, pedí una orden de restricción contra mi cuñada, fue concedida sin dificultad, porque era obvio que la mujer no está bien de la cabeza. No ha vuelto a hacer publicaciones sobre mí en redes que yo pueda ver, pero eso es porque puso su perfil en privado. Espero que el barco de culparme por todo ya haya zarpado hace tiempo. En cualquier caso, me ha dejado en paz. Durante el divorcio, mi cuñada seguía con su amante. En ese momento no tenía idea de qué clase de tipo era, pero cualquiera que se columpie con el cónyuge ajeno y encima tenga un hijo con esa persona, está claro que no tiene muchos escrúpulos. Una vez iniciado el divorcio, mi cuñada admitió que Dan ya no era suficientemente hombre para ella porque no podía costearle el estilo de vida que deseaba. Se veía a sí misma como una especie de esposa trofeo que merece estar con alguien rico. Dan dijo que soltó una carcajada casi maníaca al oír eso. Le contestó que no estaba ni de lejos lo bastante guapa para ser una trophy wife y se puso a enumerar todos los defectos que tenía. Ella terminó humillada y salió huyendo como una niña. Como ahora vive con sus padres, mi cuñada se vio obligada a trabajar en el negocio familiar, porque Dan ya no le da acceso a sus cuentas. Ya había reventado todas las tarjetas de crédito que le había dado antes, y se queja de tener que trabajar para sus padres pese a tener un título universitario. Pero, sinceramente, creo que son los únicos que la contratarían, teniendo antecedentes penales y un vacío de 10 años en su currículum. He oído por Dan que sus propios padres están profundamente decepcionados con ella, pero eso es solo un rumor, podrían ser tan malos como ella, por lo que sé. De cualquier modo, el espectáculo de divorcio despegó de verdad en cuanto empezó. Mi cuñada no salió con gran cosa, sobre todo porque tuvo una aventura, agredió físicamente a su entonces marido e incluso a su hijo mayor, y vivimos en un estado con divorcio por culpa como mencioné antes. Así que podía despedirse de cualquier esperanza de sacar buena tajada. Entraré en más detalle en la última parte. Actualización 6, parte 3. Esto es lo que sé del divorcio por lo que me ha contado mi hermano Dan. El abogado de Dan movió algunos hilos para acelerar el proceso todo lo posible, pero le salió caro. No sé los detalles específicos ni cuánto costó en total, nunca me lo dijeron. Mi cuñada, en cambio, estaba acorralada económicamente, y ya se sabe lo que pasa cuando arrinconas a un animal, muerde. Intentó luchar, pero la ley no estaba de su lado, ni tampoco sus finanzas, que iban en picada. Los padres de mi cuñada tuvieron que pagarle un abogado, y ni siquiera era uno especialmente bueno. Encima llevó a su amante a la corte de divorcio para que declarara a su favor. El tipo era un verdadero personaje, lengua de bronce y sonrisa encantadora, que intentó usar como ventaja. Afirmó que mi cuñada había sido maltratada por un marido incompetente y que por eso buscó los brazos de otro hombre. Dijo que estaba listo para asumir la responsabilidad por el hijo que había concebido con ella, pero que aún así mi cuñada necesitaría la pensión de Dan para mantenerse y cuidar a ese niño. Remarcó que, como Dan seguía figurando en el acta de nacimiento en ese momento, la manutención debía ser una de sus obligaciones. Dan dice que el tipo usaba palabras rimbombantes y sonreía como galán de novela, pero que parecía de una estupidez especial, y viniendo de Dan, eso ya es mucho decir. El juez tampoco se dejó impresionar ni un poco. Le dijo al lengua de bronce que era un hipócrita por decir que estaba listo para hacerse cargo de su propio hijo mientras extendía la mano para pedir dinero al hombre cuyo matrimonio había contribuido a destruir. Eso lo dejó callado al instante. Dan estaba preparado para demandar al amante de su esposa por alienación de afecto, pero eso no prosperó. Supongo que habría recaído en Dan probar cuánto lo quería ella antes de la aventura, pero después de ver su verdadera cara, ni siquiera estamos seguros de si lo amó alguna vez o solo amaba tener un boleto de comida y techo asegurados. Alguien comentó por aquí que probablemente seguía teniendo hijos para evitar conseguir trabajo, y puede que tuviera razón. Sea como fuere, mi cuñada intentó alargar el divorcio, pero el abogado de Dan y el juez no se lo permitieron demasiado. Juro que Dan tuvo una suerte increíble, porque le tocó uno de los jueces más duros e implacables con los infieles del Estado, y toda la evidencia que teníamos contra mi cuñada hizo muy fácil evitar que se hiciera la víctima. Así que, en vez de eso, simplemente sacó a relucir su verdadero yo, ya que no tenía sentido seguir ocultándolo. La corte tenía todas las pruebas aportadas por Dan y por mí, informes policiales, fotos y grabaciones que demostraban que era una narcisista abusiva. Había una montaña entera contra ella que no tenía manera de escalar ni rodear. Podía plantarse frente a la montaña, pero ese era territorio de avalancha. Al final, durante el divorcio, mi cuñada pactó para cerrar el tema rápido. Dan se quedaba con 3/4 partes de la deuda de tarjetas de crédito, lograba sacar su nombre del acta de nacimiento del bebé de la aventura y ella salía con solo custodia parcial de sus hijos, sin pensión alimenticia,
pero también sin la mayor parte de las deudas que ella misma había generado. El hecho de estar contratada oficialmente en el negocio de sus padres significaba que tenía algún ingreso propio al que recurrir para empezar a pagar lo que debía. Puede ver a sus otros hijos prácticamente cuando quiera y llevárselos algunos fines de semana, pero, por la razón que sea, apenas ha intentado verlos. Los ha llevado a comer comida rápida unas cuantas veces, pero nunca se los ha llevado a dormir a su casa. Los niños ya han vuelto a la escuela, así que eso le da aún menos oportunidades de estar con ellos. Pensarías que sus padres querrían ver a sus nietos, pero no han contactado a Dan por eso. Apenas los visitaban antes, y ahora puede que ni siquiera se molesten en verlos. ¿Odian a los niños o qué? Ni Dan lo sabe. Me dice que sus suegros siempre fueron indiferentes con él. En cuanto a Dan, él de verdad amaba mucho a su esposa, así que descubrir la infidelidad lo lanzó de lleno a la botella. Retrocedamos a la noche de la confrontación con ella. Apareció en mi casa, tambaleándose, con una botella de whisky en la mano y la cara llena de rasguños y vendajes. Yo no diría que estaba borracho aún, pero me asusté al verlo así, y luego lo regañé por conducir bajo los efectos del alcohol. Eso le importó poco comparado con la traición de la ramera que era su pronto ex. Pasamos unas horas en mi camper, para no molestar a mis inquilinos, mientras Dan bebía whisky directamente de la botella y lloraba que era un imbécil y que se arrepentía de haberla conocido. Prácticamente, este fue el mayor momento de hermandad que hemos tenido en 15 años. Aunque no me pidió disculpas directamente, se llamó a sí mismo una basura de ser humano con un gusto horrible para las mujeres y dijo que, al menos, yo no había cometido sus mismos errores. A pesar de todo lo que me hizo, sigue siendo mi hermano menor y no podía arriesgarme a dejarlo conducir de vuelta. Le dije que se quedara a dormir y le quité las llaves, luego preparé la litera de la camper para él. Después de todo, ya tengo alquiladas mis habitaciones extra. Él no estaba en condiciones de conducir, y si hubiera pedido un Uber, habría tenido que pagarlo y regresar luego por el coche. Seguía hecho polvo, deprimido y llorando, y no quería que nuestros padres o sus hijos lo vieran así. Francamente, yo estaba preocupado de que hiciera una locura si lo dejaba irse. Tampoco quería que durmiera en mi casa, así que dejarlo en la camper era la mejor opción. Que lo hubiera acogido no significaba que de repente confiara en él, así que era mejor que durmiera la mona ahí. Pasamos el rato en la camper jugando y viendo películas en mi DVD portátil. El póker no es divertido con solo dos personas y la vieja es un plomo. Por suerte tenía una baraja de uno y un battleship clásico, y eso le encantó. Fue suficiente para mantenerlo distraído hasta que por fin accedió a acostarse. De todos modos, vomitó buena parte del whisky en un balde, pero no puso pegas a dormir en la camper. De hecho, le pareció algo genial. Tuvo un montón de preguntas sobre cómo pude vivir tanto tiempo ahí, y las contesté todas, si no para mantenerlo ocupado, al menos para que se calmara. Yo mismo tenía que irme a dormir, porque debía levantarme temprano, así que lo dejé con el DVD portátil y un par de películas, por si seguía despierto. Antes de irme al trabajo por la mañana, entré mientras Dan seguía cao en la litera y dejé una botella de ibuprofeno y una bebida energética en la pequeña cocina, junto con sus llaves y una nota explicándole que saliera por la puerta del patio. Se fue sin problemas hacia la 1:30 de la tarde. Alrededor de un mes después de que Exil, alias esa, fuese echada, Dan vino a pedirme prestada la camper. Supongo que la encontró más cómoda de lo que yo creía aquella noche, y admitió que no la pidió antes por orgullo. Pero con su casi ex fuera de la casa, decidió ceder su habitación al hijo mayor. Tiene 2 niñas y un niño. El niño es el mayor y ahora tiene 8 años. Hasta entonces, los 3 estaban obligados a compartir cuarto. Solo habían colgado unas cortinas para separar la mitad del niño, pero él muchas veces dormía en el sofá para evitar a sus hermanas. Sé que el crío estaba desesperado por tener su propio espacio, así que supongo que Dan decidió, por fin, tomar una buena decisión como padre y vino a verme para rogarme la camper, de modo que su hijo pudiera tener su habitación. Si hubiera podido, habría comprado la suya en lugar de depender de mí, y lo dijo tal cual. Yo aún no he tenido oportunidad de usar la camper para acampar de verdad, pero cedí y se la presté, porque esta vez era por un buen motivo y prometió comprar una propia en cuanto pudiera. No le pedí renta por la camper. Dan ya tiene bastante agujero financiero ahora mismo. Exil y el divorcio lo han drenado, y he aprendido que con la familia últimamente saco mucho mejores resultados si no actúo desde el rencor. Cargué la camper en mi camioneta y la dejamos en el patio de mis padres. Mi padre instaló un interruptor de 30 amperios para que tuviera suficiente energía y pudiera usar calefacción y aire acondicionado. Echo de menos la camper. Después de vivir tanto tiempo en ella, era casi una extensión de mí. Pero la única razón por la que la presté fue por los hijos de Dan. La única razón por la que sigo haciendo algo por mis padres o por Dan es, básicamente, por esos niños, con los que he creado lazos.
Y sí, sé que puede pasar mucho tiempo antes de que recupere la camper, y probablemente no volverá en el mismo estado en que la entregué. Pero advertí a Dan y a mis padres que serían responsables económicamente de cualquier daño, además del mantenimiento mientras la tengan. También tomé fotos y videos con marca de tiempo del interior y exterior antes de prestarla, para probar su condición. Dan incluso grabó un video conmigo aceptando mis condiciones, así que eso vale como contrato. Con el drenaje financiero del divorcio, Dan no va a poder conseguir un lugar propio durante años, apuesto. Sin embargo, no parece tener queja por vivir en la camper. No sé si realmente le gusta o solo pone buena cara, pero imagino que le recuerda a los fuertes que hacíamos de niños en el patio. A mí me pasaba a veces. Sea como sea, ahora vive ahí. Me gané muchos puntos entre la familia extendida por dejarle la camper. Ahora algunos me llaman el buen hermano que Dan no merece. En cualquier caso, deshacerse de mi cuñada fue un gran primer paso para reparar, al menos en parte, a la familia. Sigo sin tener mucho aprecio por mi hermano ni por mis padres después de cómo me trataron toda la vida, pero no voy a dejar que los hijos de Dan paguen por eso. Los niños se han encariñado mucho conmigo, se alegran de verme cuando voy o cuando ellos vienen a mi casa. Incluso he hecho de niñero unas cuantas veces. Ahora que ya no tienen la toxicidad de su madre encima, se han vuelto niños mucho más agradables, especialmente conmigo. Por primera vez estoy disfrutando ser tío. Mi madre sigue haciendo la mayor parte de la crianza de mis sobrinos, y ha estado actuando lo más amable posible conmigo para mantenerse en mi lado bueno. Mi padre suele verse derrotado cuando estoy cerca, pero por lo demás se muestra silencioso o simplemente, correcto conmigo. No habla mucho, pero eso ya es años luz mejor que antes. De todos modos, no bajo la guardia. A mis padres se les nota más felices desde que mi excuñada se fue, y suelen decir que no saben qué vieron en ella. Mi madre, en particular, porque ellas dos chocaron durante mucho tiempo por quien era la mamá de la casa. Para el último tramo, al mismo tiempo que el divorcio, Dan demandó para que retiraran su nombre del acta de nacimiento del bebé que no era suyo. Mi cuñada no quería cambiarlo, claro, porque significaba perder la manutención de Dan. Sin embargo, el presunto padre fue obligado por la corte a someterse a una prueba de paternidad. Yo estaba listo para reírme si resultaba que tampoco era el padre, pero sí lo era. El abogado de Dan tuvo una larga charla con el abogado de Exil. Ella no tenía dónde apoyarse. Dan estaba dispuesto a ir a fondo para empeorar aún más su posición. Ella no tenía recursos para seguir peleando y aceptó modificar el acta. El lengua de bronce que la dejó embarazada se hizo hombre para asumir la responsabilidad financiera, pero no se quedó con ella. Se puso en contacto con Dan a través del abogado para decirle que había terminado con esa y que no pensaba molestarlo más. Revisé sus redes sociales después de que Dan me pasó el enlace, y el tipo se quejaba de estar ahora obligado a pagar por un niño que nunca planeó tener y de que es demasiado joven para eso. Por lo que el abogado de Dan pudo averiguar, ese hombre tiene poco más de 40 años. Parece más joven de lo que es, pero desde luego no es ningún crío. Poco después puso su perfil en privado. Exil hizo lo mismo mucho antes, así que no tengo más información que dar. Puede que este sea el final. Mi excuñada está fuera de nuestras vidas. Mis padres y mi hermano por fin han hecho un esfuerzo real por ser mejores personas. Yo estoy sorprendentemente contento como tío y mi casa sigue siendo mi casa. Actualización 7. Seven sin sorpresa. Exil vio mis publicaciones en Reddit. No puede contactarme por ellas de ningún modo que no sea a través de un abogado, gracias a la orden de restricción que tengo contra ella. Y probablemente ni siquiera pueda permitirse uno ahora mismo, ya que el divorcio también la dejó seca. Así que se quejó con Dan y exigió que me dijera que borrara mi cuenta de Reddit. Pero Dan no solo ha leído mis últimas publicaciones, sino que ya no le importa. Dijo que le sirven de recordatorio del imbécil que solía ser y que no pierde el sueño por eso. Además, sigo habiéndole ayudado a pesar de todo lo que me hizo, así que no tiene motivos para enfadarse. Mis padres también se esfuerzan por tratar a Dan y a mí de forma más equitativa cuando estoy cerca. Mi padre sigue siendo un hombre de pocas palabras conmigo. Alguien comentó que cambiar de golpe después de tantos años de tratarme como lo opuesto a Dan significa que ya no sabe cómo conectar conmigo, y creo que tiene razón. No me molesta como es ahora. Mi madre, en cambio, ha desarrollado la costumbre de disculparse por cualquier tontería cuando estoy presente. Dan me contó que ella y mi padre han sido fulminados por la familia extendida y por su terapeuta, y ahora mi madre siente que debe pedir perdón por todo. Es un contraste brutal con la forma en que solían tratarme. Tampoco había hablado antes de la opinión de Exil sobre que Dan usara mi camper para que su hijo pudiera tener la habitación que antes compartía con ella. Como bully estereotípica, lo miró por encima del hombro y se burló de él, diciendo que ahora vive como un vago. Dan se lo tomó con calma y le preguntó si ya había terminado,
porque sabía perfectamente que esa sería su reacción y simplemente ya no le importa. Para él está prácticamente muerta, y sus insultos caen en oídos sordos. Luego le señaló que vivía en la camper porque estaba anteponiendo a sus hijos a sí mismo para que su hijo pudiera tener su propia habitación, algo que ella nunca hizo, a pesar de ser su madre. Le recordó que ella solo utilizó a sus hijos y sus embarazos como armas emocionales para evitar trabajar y manipular a todos, y le pidió que le explicara cómo le estaba funcionando ahora esa estrategia. Esto fue al principio del divorcio. Seguro que pueden imaginar la rabieta que armó. Dan dice que su ex se enfureció bastante por mis publicaciones recientes, pero nadie se ha molestado en contactarme en su nombre para pedir que las baje, así que tiene que vivir con una vergüenza muy bien merecida. Últimamente ha intentado comportarse de forma más amable con Dan. Al parecer, la hierba no es tan verde viviendo con sus padres. Dan la tolera como madre de sus hijos cuando se ven, pero nada más. Jamás la aceptará de vuelta. Me ha dicho que nunca podrá verla como antes y que el simple pensamiento de ella le provoca rechazo emocional. Para Exil, prácticamente no hay posibilidad de reconciliación. No tengo noticias nuevas del amante, sus redes siguen cerradas, igual que las de ella. Y así seguirán mientras exista la posibilidad de que yo las lea. Actualización 8. Pasó en plena noche, o muy de madrugada, el día 1. Sospecho que fue Exil, pero la persona que captaron mis cámaras llevaba varias capas de sudaderas gruesas y la cara envuelta, además de unas gafas enormes que tapaban bien los ojos. No se podía distinguir si era hombre o mujer. También vino a pie, así que ni siquiera hay coche que identificar. La silueta parecía más o menos de la misma altura que mi excuñada, pero eso, por sí solo, no es prueba de nada. Si fue ella, sabía de mis cámaras, así que cubrirse la cara y el cuerpo para una pequeña venganza huevona fue probablemente lo más inteligente que ha hecho en años. Mira tú, al fin usando su título universitario, para tirarle huevos a una vieja pica pecha polvo. El /la huevero /, apareció alrededor de las 3 de la mañana. Yo estaba profundamente dormido y no oí nada. Quienquiera que haya sido se acercó rápido, lanzó una docena de huevos, más o menos, por todo mi camión, no intentó hacer más daño y desapareció en cuanto arrojó el último. No vi el desastre hasta que salí rumbo al trabajo por la mañana. Pasé el camión por un autolavado en la hora de comida y eso quitó casi todo. Luego, al salir del trabajo, tuve que darle una restregada extra. El huevo no le hace ningún bien a la pintura, pero la camioneta es de los 90 y tampoco es que parezca recién salida del concesionario. Tomé fotos y presenté un reporte en la comisaría, entregando las grabaciones como evidencia, pero hasta ahora no ha salido nada. No hubo daño real, más allá de mi leve molestia y los $15 de lavado. Si fue Exil, tuvo la inteligencia suficiente como para limitarse a tirar huevos y no rayar la pintura ni pinchar llantas, de modo que mi seguro ni siquiera entrara en juego. No creo que el reporte de la policía llegue muy lejos, porque los agentes lo trataron como una probable broma de adolescentes. Entiendo que seguramente estén saturados de trabajo, pero al menos el informe crea un rastro en papel, por si hay incidentes futuros. Esperé hasta ahora para escribir esto porque quería ver si pasaba algo más, pero no, todo volvió a la paz y la tranquilidad. Agradecería cualquier buen consejo por si algo así vuelve a ocurrir. Actualización. Pregunté a algunas personas de la calle por si sus cámaras habían grabado a quien lanzó los huevos. Las respuestas fueron desde no tenemos cámaras hasta era Halloween y la gente hace tonterías, supéralo. Los pocos que sí intentaron ayudarme dijeron que esperé demasiado para preguntar y que las grabaciones se habían borrado solas. Básicamente, el /la huevero /, se salió con la suya. Si fue mi excuñada, supongo que tuvo que caminar casi 1 kilómetro entero con esas sudaderas para evitar que su coche saliera en alguna cámara o algo así. No me sorprendería que haya dudado incluso de si valía la pena tanto esfuerzo. En fin, supongo que solo queda esperar a ver si el /la huevero /, regresa el año que viene. Repartí algunas fotos impresas del /la agresor /, y hasta pegué unas cuantas en postes, así que por lo menos ahora la gente del vecindario está al tanto. Los inquilinos que tienen las 2 habitaciones alquiladas en mi casa se han mantenido al margen, y no los culpo. Al fin y al cabo, no es su problema.